Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, Ubuntu. Los saludo con este saludo africano que significa tú y yo somos uno solo. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés aquí en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Estoy transmitiendo desde Querétaro, México. Y hoy los quiero invitar a hacer un viaje con la imaginación. ¿Cómo ven? Vamos a imaginar. Vamos a situarnos por ahí de la Edad Media, cuando la religión católica en Europa era lo más importante. Una época de caballeros con armaduras, montando a caballo, una época de castillos, una época en la que surgieron los caballeros templarios. Los templarios fueron una orden monástica de la cual se dicen muchas cosas. ¿Eran verdaderos servidores de la fe o eran guardianes de oscuros secretos, como dicen algunos? Este es un tema largo y profundo, pero bueno, vamos a echarnos una asomadita a este tema de los templarios. Y para eso tengo a un mega experto en temas de historia, de filosofía. Me honro en decir que es un amigo de este programa. Ya estuvo con nosotros en noviembre del año pasado, hablándonos de Hércules y del camino para convertirse en héroe. Él es ni más ni menos que Gabriel Ávila Pardo, fundador y director de la escuela Paradojas Reconciliadas, donde se imparten cursos de un montón de cosas interesantes, miren, de la Divina Comedia, de qué significa la Divina Comedia, de los trabajos de Hércules, como ya nos platicó, les comentaba en noviembre, de Kabbalah, de meditación. Gabriel Ávila Pardo es conferencista y expositor experto en diversas corrientes filosóficas y de sabiduría antigua, por ejemplo, la egipcia, la griega, la hindú, la china. Es experto también en temas de mitología y también en temas medievales, así como en la tradición nórdica de las runas. Luego vamos a tener que hacer un programa sobre esto y también sobre los ministerios menores de la tradición occidental, de la cual también es experto Gabriel, tema del cual también es experto Gabriel. Gabriel, qué gustazo volverte a ver. No, pues muchas gracias, Claudia, estar aquí contigo y con tu auditorio. Bueno, ya me presentaste como experto de varias cosas. Me gusta estudiarlas y ya algo se me pega, ¿verdad? Modesto pero muchas gracias. Modesto que eres, como todas las personas que son grandes. Oye, Gabriel, la vez pasada que hablamos de Hércules, híjole, apenas nos alcanzó el tiempo, entonces, vámonos de lleno, Gabriel. ¿Quiénes eran estos caballeros templarios? ¿En qué época surgieron? ¿Por qué surgieron? Pues tú lo dijiste muy bien, una muy buena introducción. Los caballeros templarios, bueno, como antecedente a estos templarios, pues tenemos estas cuestiones donde la ciudad santa de Jerusalén está ahora en poder de los árabes, ¿no? De los turcos selyúcidas. Y eso empieza a despertar, estamos hablando finales del siglo XI, en plena Edad Media, como bien decías,
Y bueno, eso empieza a tener varias repercusiones, ¿no? Obviamente hay repercusiones económicas, hay repercusiones políticas, porque Constantinopla, que pues ya está un poco debilitada, ya ese imperio, o sea, Constantinopla pues es lo que queda en esas épocas de lo que era el imperio romano, ¿no? Recordemos que Constantino en un momento dado de la historia se lleva de Roma a Constantinopla, que pues, hoy es Turquía, se lleva la sede del imperio romano, entonces se convierte en el imperio romano de Oriente. Entonces está el que gobierna es un emperador, un personaje que se llama Alejo I, y Alejo también de repente levanta la mano. Imagínate que Alejo y el Papa de entonces, que era Urbano II, pues están medio peleados, ¿no? Porque obviamente hay diferencias religiosas, hay diferencias en cuestiones de creencias. Pero entonces Alejo le dice al Papa, oye, pues ya ven y échame la mano, ¿no? Ayúdame, porque aquí vienen estos turcos que me están amenazando con quitarme de aquí, quitarme territorio, y pues además de ahí seguramente se van a pasar a Europa, ¿no? Y bueno, Urbano II, en el concilio de Clermont, me parece que es en el 1095, convoca la primera cruzada, y bueno, pues todo esto acaba, es un llamado tan ferviente que acaba todo el mundo gritando, Dios lo quiere, ¿no? Y bueno, ahí van los cruzados. Y entonces empieza una primera cruzada donde los líderes militares de Europa se apoderan finalmente de Jerusalén en 1099, ¿sí? Entre ellos va el duque de Lorena y Alsacia, llamado Godofredo de Bouillon. Y fíjate, es curioso, ¿no? Son cosas que uno empieza a ver cuando estudia estos temas. Pues realmente toda esta parte de cruzada, obviamente participan otros pueblos, ¿no? Otros territorios. Pues está Bohemundo de Tancredo, por ejemplo, que ya son más alemanes, pero esta parte templaria, ¿no? Al igual que los cátaros y al igual que muchas cosas, pues viene de Francia, ¿no? El sur de Francia de repente es un territorio muy interesante. Entonces, Godofredo de Bouillon va de hecho con su hermano, que es Balduino, y va con su primo, y va con varias gentes. Va también por ahí otros líderes de la Champaña, por ejemplo, ¿no? de varias partes de Francia, que recordemos que Francia entonces, pues bueno, no existía Francia, no existía Italia, no existía Alemania, ¿no? Francia pues eran diversos territorios que pues cada quien tenía su propio gobierno, y entonces pues el rey francés realmente pues estaba, digamos, en París, ¿no? Un poquito del centro hacia el norte de Francia, y abajo pues había otros ducados y demás, ¿no? Condados y demás, que muchas veces llegaban a ser independientes. Entonces, pues bueno, llega esta expedición, toman finalmente Jerusalén en 1099, hay varias crónicas donde hablan de este suceso. Están, por ejemplo, las crónicas de Guillermo de Tiro, que también ellos hablan en ellas se habla sobre los templarios, ¿no? Y algunos más, es decir, hay evidencia histórica, ¿no? De que los templarios, pues sí existieron y hubo un impacto fuerte ahí en el mundo medieval. Y la idea era mucho, o el pretexto de estas cruzadas, era el adueñarse, ¿no? de lo que era pues Tierra Santa, para que los peregrinos pudieran transitar con seguridad, porque como estaban por ahí ya los musulmanes, entonces eran vejados, obviamente como no eran musulmanes, como eran cristianos, se burlaban de ellos, abusaban de ellos, los asaltaban, los golpeaban, les robaban, etcétera, etcétera. Entonces, mucho nace de esta cuestión bueno, al menos en términos espirituales, eso es lo que se decía, ¿no? La verdad, pues como hemos comentado, pues había también
cuestiones de orden económico. Por ejemplo, ahí en Asia Menor, pues se daba la siembra y la cosecha de cereales, ¿sí? También de ahí Europa se abastecía de caballos, también de ahí se abastecía de soldados. Entonces, pues si todo eso caía en manos de los turcos, bueno. Y también había una cuestión de O sea, tener un más intercambio tierras. comercial importante. Había un intercambio comercial importante, claro, Ujú. pero todo eso todavía caía en manos del emperador Alejo Comneno, Alejo I. Alejo I Comnenos, ¿no? Se llamaba. Entonces, pues todavía había, aunque estaba peleado ahí con cuestiones de creencias, ¿no? Con el Papa y demás, creo que el Papa pues lo había, no sé si lo había excomulgado o no, de todos modos, pues a Alejo no le importaba, porque pues no era cristiano, no era católico. Pero bueno, había mejores términos que con los musulmanes, ¿no? Entonces, también había una cuestión que es muy importante, ¿no? A tomar en consideración. Ustedes imagínense que en aquella época, pues, ¿cuántos hijos tenía un rey? No tenía uno, ni dos, a veces tenía 15, 18, 20. Y pues todos querían después tener tierras para gobernar, ¿no? Entonces, normalmente el Papa pues se lo dejaba al primogénito, es el que iba a ser rey después, y los hermanos, a lo mejor pues el segundo, el tercer hermano, pues le tocaba ahí ser duque o ser conde o ser marqués de algo, pero ya el hermano número 18 pues no prácticamente ya no le tocaba nada, Ajá. era como el pariente pobre. Entonces, sí, exacto, ya no le tocaba nada al pobre. Entonces, pues muchas veces decían, bueno, pues mejor voy a probar suerte y me voy allá a Tierra Santa y ojalá, pues ahí se me dé algo, ¿no? Y sí, pues se generaron ahí, por ejemplo, estaba el reino de Jerusalén, de hecho. Cuando conquistan Jerusalén, a Godofredo de Bouillon se le ofrece ser el rey de Jerusalén. O sea, ¿quién conquista Jerusalén? ¿Los franceses? Pues los cruzados, digamos. Los cruzados, que eran de varios países. Eran de varios países, se les llamaba cruzados porque llevaban una cruz, llevaban sus mantos con una cruz, ¿no? Porque iban peleando por la fe, ¿no? Ajá. Iban a pelear por la fe. Y entre ellos se ponían de acuerdo, entonces pues había varios territorios donde pues se quedaba gente ahí, ¿no? Gobernando, pero obviamente el más importante era el reino de Jerusalén. Y ese se lo ofrecen a Godofredo de Bouillon y él rechaza ser el rey, ¿no? Porque dice, bueno, yo no puedo llevar una corona de oro donde Jesucristo llevó una corona de espinas. Entonces, él se queda como el protector, su nombramiento fue protector del Santo Sepulcro, y quien se queda como rey es su hermano que es el rey Balduino I. Y bueno, Godofredo de Bouillon no le dura mucho el gusto porque muere al año siguiente. Toman Jerusalén y él muere al año siguiente, ¿no? La historia dice, ¿no? Que estamos hablando, si Jerusalén la conquistaron en el 1099, nos vamos al 1118, ¿sí? Donde se habla, viene toda esta leyenda de que 9 caballeros se unen y forman esta orden, ¿no? Los caballeros templarios, para proteger, porque aunque tenían los territorios conquistados, pues todavía había, por ejemplo, peligros en el camino. Entonces, se dice, ¿no? que esta orden nace para proteger y auxiliar a todos aquellos peregrinos que viajaran desde Europa hasta Tierra Santa, ¿sí? Y por ejemplo, los templarios tenían inclusive barcos, que muchos de ellos los usaban para transportar a los peregrinos, porque, por ejemplo, los navegantes genoveses, los de Italia, ¿no? De Génova, por ejemplo, eran tremendos. Estos señores, si consideraban que el pasajero no había pagado el suficiente dinero,
pues iban y los vendían en el norte de África, ¿no? Con los musulmanes como esclavos. Ajá. Entonces, había muchos peligros para ir a Tierra Santa, ¿no? Sí, era un mundo, bueno, todavía sigue siendo un mundo muy especial. Todavía sigue siendo. Bueno, sí, era un mundo muy especial, sigue siendo un mundo muy especial. Ok. Y bueno, pues esto dice la leyenda, o dicen la historia, que estos 9 caballeros forman esta orden para proteger a los peregrinos, ¿sí? Ajá. De ahí, bueno, el líder era un francés, ¿no? Hugh de Pagen, que se convierte pues en el primer maestre de los caballeros templarios, ¿sí? En realidad, esto del gran maestre, pues no existía. O sea, ahora todo el mundo le llama el gran maestre de los templarios. En realidad no existía. El gran maestro, supongo. Era el líder, digamos, de toda la orden. Sí, sí, sí. Pero no existía en realidad, no era simplemente el maestre. Lo que pasa es que después los autores que empezaron a investigar a los templarios, pues quisieron hacer esa diferenciación, ¿sí? Sobre porque había otros maestres, pero este era el gran maestre, era el que regía sobre todos ellos. Entonces, pues bueno, le pusieron el gran maestre de la orden templaria. Realmente él era el maestre, ¿no? O sea, en organización, si hablamos un poquito de organización de los templarios, ¿no? Me voy a adelantar un poquito porque todavía la orden no está formalmente creada en esta fecha, 1118, 1119, pero había el maestre que era el líder de la orden, había un senescal, ¿no? Que era el tesorero y era también el segundo al mando, había un mariscal que era el superior militar, ¿no? Abajo del mariscal había, por ejemplo, una figura que le llamaban el turcoplié, una palabra francesa. Y el turcoplié era quien comandaba a los turcoples. Los turcoples eran soldados conversos, ¿no? Turcos, porque los turcos eran famosos en aquella época por eran jinetes, ¿no? Que cabalgaban en caballos ligeros y además podían tirar con arco, ¿no? Entonces, pues estos turcos conversos pertenecían también a la orden y eran pues, estos arqueros que podían entrar a caballo. Cuando se dan estas eran muy guerras... buenos guerreros finalmente, ¿no? Bueno, de uno de otro lado eran muy buenos guerreros. Lo que pasa es que, por ejemplo, los europeos, ellos peleaban basados en la fuerza. O sea, ellos pues, tenían unos caballos enormes, percherones así gigantescos, todos acorazados, e iban y pues se dejaban ir, ¿no? Dejaban ir la caballería y pues imagínate esa fuerza rompiendo todas las líneas enemigas. Los turcos no. Los turcos lo que hacían era más una especie de guerra de guerrillas, porque iban con sus jinetes a caballo y pues, con sus arcos, ¿no? Entonces ellos iban y atacaban y se replegaban, se regresaban y volvían a atacar y se replegaban, entonces volvían a atacar hasta cansar a las líneas enemigas. Entonces ambos lados la verdad es que pues, ya tenían muy hecha su forma de hacer la guerra. Del mariscal venía, por ejemplo, el comendador de Jerusalén, ¿sí? Que era, pues, como las encomiendas eran todas las zonas que tenían los templarios, ¿sí? Porque lo que hacían los templarios era, a pesar de que tenían voto de pobreza, de castidad y obviamente, pues, un voto de pelear, ¿no? Por la cristiandad, pelear armados. Bueno, pues esa pobreza era en términos del individuo, porque realmente como orden tenían muchas cosas, ¿no? Se les dotó de muchas tierras en principio para que pudieran, imagínate cuánto cuesta bastante ahí en Asia Menor, ¿no? En Tierra Santa. Hubo un brinquito por cuestiones de internet, se les daban muchas tierras para que pudieran, ¿qué, perdón?
Para que pudieran tener dinero, ¿no? Ajá. Para que pudieran financiar todas estas guerras que tenían en Tierra Santa. O sea, realmente los territorios de ultramar, ¿no? Como le llamaban ahí a todas estas posesiones de Tierra Santa, San Juan de Acre, Jerusalén y demás, pues no generaban nada, eran puro gasto, ¿sí? Si lo ves desde el punto de vista económico. Pero entonces los templarios tenían encomiendas donde producían lo que tú quisieras, ¿no? Producían, había ganado agrícola, había producción de frutas, verduras, había minería, había lo que quieras, ¿no? Había molinos, etcétera. Pero ahorita dijiste que por la guerra, o sea, que llegó un momento que además de proteger a los viajeros, ¿hacían guerras? Sí, claro. Es que a lo mejor me salté un poquito para platicar sobre la organización de los templarios, pero ellos cuando se fundan, bueno, ellos se crean en 1119, después van a Francia, ¿no? 10 años después, 1128, 1129, hay un concilio que se llama el Concilio de Troyes, ¿no? Troyes se escribe Troyes, como si la ciudad de Troya, pero en francés se pronuncia Troyes, ¿no? Entonces, en el Concilio de Troyes, pues ya se da formalmente la creación de la orden como tal, ¿sí? Ya ante el Papa, me parece que era, no recuerdo si era Honorio II. Entonces, pues ya está creada la orden como tal, ¿no? Y posteriormente, me parece que en el 1136, algo así, unos 8 años después, ya se crea la regla que rige a los caballeros templarios. Porque como es una orden monástica, pues bueno, ellos tienen que seguir toda la vida de un convento, de una orden que vive en un convento, ¿no? Y bueno, esta regla se dice... O sea, eran algo así como, aparte de guerreros, eran algo así como monjes o sacerdotes. Eran monjes guerreros, tal cual. Eran monjes guerreros. Era una cosa complicada de repente de entender, sobre todo en aquella época. ¿Tenían familias, esposas y esas cosas o no? Pues no. Tenían que dejarlo todo. De hecho, no podían estar casados. Había varias modalidades con el tiempo. Pero los que realmente eran los templarios de tiempo completo y para toda la vida, pues tenían que ser cristianos, tenían que ser cristianos. Tenían que no tener ningún compromiso familiar fuera, ¿sí? Inclusive después se modificaron las reglas. Al principio cualquiera podía entrar, pero después solamente se daba entrada a los nobles, ¿sí? Y no es que alguien no noble no pudiera entrar a la orden. Lo que sucede es que pues había varias formas de estar ahí, ¿no? Había varios grados, por decirlo de alguna manera. Caballeros templarios, pues eran solamente los nobles que dejaban todo y ya se dedicaban al servicio de Dios, ¿no? Sí, pero, porque les iban a dar, como tú decías, sus encomiendas. Entonces, pues ahí había también, pues, así que una lana de por medio, ¿no? Pues es que ya no eran de ellos, eran de la orden. Fíjate, los templarios, sí, los templarios de hecho buscaban, a final de cuentas se dice que buscaban una especie de gobierno único, ¿no? Un gobierno mundial, donde pues ahora sí que todos viviéramos parejos, todos tuviéramos lo mismo. En esa época el ideal era tener un solo rey, un rey a nivel mundial, porque se decía, bueno, ya no habría divisiones entre los reinos. ¿Por qué hay hoy guerras y batallas? Bueno, pues porque el reino A de repente ambiciona lo que tiene el reino B y entran en un conflicto, ¿no? Y empieza la batalla. Si hay un solo rey, ¿no? El rey de todo el mundo, pues ¿qué puede ambicionar si ya lo tiene todo? Bajo esa lógica, este rey tendría que dedicarse a simplemente gobernar y ser un rey justo, ¿no? Bueno, eso era lo que se pensaba en aquella época.
Okay. En la práctica, pues quién sabe si hubiera servido o no, porque Hubiera si hubiera, sido así. si hubiera Oye, funcionado. Claro, vamos a escuchar un poco de música, si te parece claro. bien. Y bueno, ya sabes que aquí el tiempo en radio corre, vuela. Me gustaría que después de que regresemos de escuchar música, nos platiques por qué fueron importantes los templarios y por qué se dicen tantas cosas de ellos. Claro, ¿No? claro. Un poquito ya entrándonos en la cuestión mística, esotérica que comentábamos antes de la entrevista. ¿Va que va? Claro, con todo ¿Sí? gusto, sí. Vamos a escuchar este himno templario. Es el himno templario. El nombre es en latín y es Non Nobis Domine, que me decías que significa ¿qué? Nada para nosotros, Señor. Nada para nosotros, Señor. Así Vamos es. a escucharlo y ahorita regresamos. Y bueno, no lo vamos a escuchar nosotros. Lo van a escuchar nada más quienes sintonizan este programa. Sale en abril, no me acuerdo qué día, pero quienes sintonizan Radio Pasión, www.radiopasionus.com, pasión con doble S, ahí lo van a poder escuchar. Nosotros aquí en el video, en el YouTube, no. Te la debo, Gabriel. Ok, pero no hay problema. Pero hacemos de cuenta que ya la escuchamos, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, estoy de regreso, soy Claudia Asúnzolo Rivera, esto es Evolución 2021 y estoy platicando con Gabriel Ávila Pardo, fundador de la Escuela Paradojas Reconciliadas, sobre los caballeros templarios. Y yo le preguntaba antes del curso a Gabriel, ¿por qué son importantes los templarios? ¿Por qué se dicen tantas cosas de ellos? Porque se dicen muchas cosas, ¿no? Desde que eran unos santos hasta que más bien manejaban cosas así medio raritas. Cuéntanos, Gabriel, por favor. Bueno, ya en términos más, llamémosle, esotéricos, se dice que los templarios, ¿por qué les llamaban templarios? Porque cuando van ellos, va Hugh de Payet con Balduino II, con el rey, ¿no? A decirle que ha creado una orden de caballeros para proteger a los peregrinos, le dan, el Balduino II, el rey, les otorga un espacio, ¿no? Para que tengan ahí sus caballerizas. Y resulta que este espacio, pues estaba encima de las ruinas, o era lo que era anteriormente, nada más y nada menos que el templo de Salomón, ¿no? Oh. Nada más y nada menos, ¿no? Ajá, que después, y en la actualidad, bueno, pues hay una mezquita ahí, ¿no? Una mezquita es la mezquita de Al-Aqsa, y bueno, por eso también era todo el pleito entre musulmanes y cristianos, porque pues es un lugar santo para ambos. Claro. ¿Sí? En la mezquita de Al-Aqsa hay una piedra y una roca enorme, donde dice la tradición musulmana que cuando muere Alá, bueno, ellos no dicen que muere Alá, dicen que sube al cielo, algo así como la Virgen María, ¿no? Para los cristianos. Que asciende al cielo. Que asciende, Alá. Exacto. Bueno, Alá también, esa piedra es el último lugar que toca de la tierra, y a partir de ahí empieza a ascender en una cabalgadura ahí medio extraña, creo que es un caballo como de 6 patas, una cosa así rara, ¿no? Pero bueno, es un ser parecido a un caballo que lo lleva al cielo. Entonces, pues es un lugar sagrado, ¿no? para ambas culturas. Y entonces dicen que los templarios excavan ahí y encuentran algo. ¿Qué fue? Pues quién sabe, ¿no? Vamos, ni siquiera sabemos si realmente encontraron algo o no, pero la tradición dice eso. Pudo haber sido el Arca de la Alianza, pudo haber sido, que bueno, se supone que el templo de Salomón fue construido justamente para guardar el Arca de la Alianza. Hay una tradición también muy fuerte que habla sobre el Santo Grial, ¿sí? Ahora, yo lo que pienso, no sé si encontraron algún artefacto, pero la realidad es que pues sí entraron en contacto con las culturas orientales. Oye, a ver, voy a hacer un paréntesis, porque Sí. se habla mucho de la Arca de la Alianza
¿Qué es la Arca de la Alianza? Bueno, la Arca de la Alianza es un instrumento, es una caja que, pues en el Antiguo Testamento, Yahvé pide que se construya y tiene unas medidas y unas características muy específicas. Hay 2 ángeles ahí encima de la tapa, etc. Y la idea es que ahí se guardan las tablas de la ley, ¿no? Ahí se guardan las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. A Moisés. ¿Sí? Pero podríamos hablar en otro momento, digo, y a lo mejor no sería yo el más indicado porque no conozco tanto. Pero bueno, a lo largo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, esta Arca de la Alianza parecería como algo, de repente es hasta un instrumento de muerte, ¿no? Para aquellos que no están autorizados a tocarlo. Y a veces hay algunos episodios donde inclusive por accidente alguien la toca y se muere, ¿no? Entonces, bueno, pero básicamente es el lugar donde se guardan las tablas de la ley y se llama Arca de la Alianza porque es un símbolo de la alianza entre Dios y los hombres para los judíos, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, se dice que tal vez encontraron el Arca de la Alianza, se dice que tal vez encontraron el Santo Grial, que es la copa que utilizó Jesús en la última cena. 2 cosas que hasta la fecha siguen perdidas, ¿no? Pero bueno, se dice que los pudieron haber encontrado. Bueno, el Arca de la Alianza actualmente hay una corriente que dice que está en una iglesia en Etiopía, ¿no? Sí, cierto. Y es estas iglesias donde nadie entra más que el sumo sacerdote. Pues, quién sabe si esté ahí o no, ¿no? Sí. Algo así se escucha de repente. Sí, tienes razón, algo así se escucha de repente. Sí. Y el Santo Grial, bueno, el Santo Grial, esa imagen que comentas de la copa, es algo muy, pues, digamos que es como la idea, pareciera ser la idea más reciente, ¿no? Si tú lees, y yo los invito a que lo hagan algún día, hay 2 obras que hablan sobre el Grial, ¿no? El primero es un autor medieval que se llama Chrétien de Troyes, justamente de Troyes, ¿no? De la misma ciudad donde los templarios, se reconoció a los templarios como una orden guerrera monástica militar. Chrétien de Troyes escribe un poema que habla sobre los cuentos del Grial, ¿no? Y después hay otro autor alemán que escribe Parsifal, ¿no? Escribe esta obra de Parsifal, él se llama Wolfram Essenbach, y él escribe la historia de Parsifal. Bueno, Parsifal también tiene que ver, es como una reinterpretación de los cuentos del Grial de Chrétien de Troyes, ¿sí? Bueno, y en estas obras, el Grial, por ejemplo, es una piedra preciosa, que es una piedra que pertenecía a la corona de Lucifer, ¿no? Entonces es una piedra que te puede dar pues lo que tú quieras, ¿no? Pero pues también es una piedra maldita. O sea, si me preguntas, a mí se me figura mucho como esta historia, bueno, no sé, a los que les gusta la literatura fantástica de Tolkien, antes del Señor de los Anillos, él escribe un libro que se llama El Silmarillion, y habla sobre unas piedras, los Silmarils, que pues más o menos tienen estas características, ¿no? Son piedras que estaban en la corona del Señor Oscuro, ¿no? De Melkor. Entonces, bueno, para no desviarnos mucho. Para no desviarnos, sí. Sí, bueno, sí, se habla mucho de que también buscaban algo relacionado con el Santo Grial, ¿no? Y ahorita, si quieren, vamos a ese tema, pero pues déjenme platicarles un poco lo que yo creo que realmente encontraron los templarios. Yo creo que realmente lo que encontraron fue toda esta cultura, si quieren llamarle esotérica, ¿no? De la Edad Media, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la iglesia cristiana? Cuando Constantino, Justiniano, Teodosio y todos estos emperadores del Imperio Romano de Oriente deciden que el cristianismo es la religión oficial,
pues empieza la persecución de todo, ¿no? Justiniano, por ejemplo, persigue y pareciera que asesina, cierra el último templo en File, ¿no? Una ciudad de Egipto que se llama File, donde era el último reducto del culto a Isis, ¿no? Y pareciera que pues pasa ahí a cuchillo a todos los sacerdotes. Entonces, pues oficialmente con eso se acaba el culto a Isis. Esto es como en el 560 después de Cristo, una cosa así, ¿no? Entonces empiezan a perseguir a todo mundo, a judíos, ¿no? Alquimistas, por ejemplo. Creo que lo único que más o menos sobrevive pues, es la astrología. Pero toda la gente que tenía estos conocimientos ancestrales huyen. ¿Y a dónde se van? Pues se van a Medio Oriente, se van a Asia Menor, ¿sí? Los cabalistas y todas estas personas que pues sabían este tipo de conocimiento que muchas veces no cuadraba con la doctrina de la iglesia o que podría contradecirla, huyen y se van y dicen, bueno, aquí me van a matar, mejor me voy allá. ¿Qué pasa? ¿Qué creo yo que pasa con los templarios? Bueno, pues que los templarios entran en contacto con este conocimiento antiguo, ¿sí? Y entonces recuperan mucho del conocimiento hermético, gnóstico, cabalístico, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que yo creo que realmente encontraron como tal. Había la contraparte, que de hecho es más antigua que los templarios, así como los templarios eran monjes guerreros. Bueno, estaba la secta de los Hashashin, ¿no? De Hashashin deriva la palabra asesino. Entonces era una secta de monjes guerreros, ismaelitas, donde ellos, otra vez haciendo honor pues a la forma en que se hacía la guerra o las cosas allá en Medio Oriente, muchas veces el ataque no era frontal, sino que los Hashashin buscaban a sus enemigos, que normalmente eran hombres ricos, poderosos, etc. Y pues como un asesino iban y de repente lo enfrentaban o se le acercaban cuando él iba en su palanquín ahí cargado por sus sirvientes, y pues le enterraban una daga y lo mataban. Y bueno, y si podían, oían, y si no, pues ya ni modo, ahí se quedaban también, ¿no? Los apresaban. Y bueno, estos Hashashin se dicen que tenían un líder. Eran musulmanes. Eran musulmanes, sí. Ajá. Ellos tenían un líder, ¿no? Era el viejo de la montaña, le llamaban. Y este viejo de la montaña, pues se decía que era una persona sumamente culta, ¿no? De hecho, los Hashashin siempre estuvieron cerca de la cultura. El fundador de los Hashashin, que se llamaba Hassan ibn Sabah, pues es amigo, bueno, se dice que era amigo de Omar Khayyam, ¿sí? Omar Khayyam, que bueno, pues escribe unos poemas fabulosos, ¿no? No sé si tienen oportunidad, lean la Rubaiyat, que es uno de los poemas más importantes de Omar Khayyam. Y bueno, de hecho hay un libro... ¿Nos repites el nombre despacito? Rubaiyat. Rubaiyat. ¿Cómo lo escribimos? Por si lo queremos buscar. Según recuerdo es R-U-B-A y latina Y-A-T, algo así, Rubaiyat. Okay. O Rubaiyat también de repente lo encuentro. Y bueno, hay un libro, ¿no? Un libro moderno que también está súper interesante. Es una novela. Es una novela de Amin Maalouf, que es un escritor moderno árabe, que escribe un libro que se llama Samarcanda, ¿no? Samarcanda. Y ahí narra cómo es que se conocen este hombre, Hassan ibn Sabah, y Omar Khayyam, ¿sí? Bueno, entonces, después de muere Sabah, y obviamente hay otros líderes de estos Hashashin, y el viejo de la montaña, el que, pues digamos que es el que está dirigiéndolos ahí después de la primera cruzada, es un hombre que se llamaba Rashid al-Din al-Sinan. Y se decía que este al-Din al-Sinan, pues tenía una fortaleza cerca de Siria, que es lo que hoy es Siria, en Alamut,
De hecho, todavía existe la construcción, todavía existe, ¿no? Ahí si la buscan en internet, ahí la pueden ver. En esta fortaleza, bueno, se dice que tenía una biblioteca que era el equivalente a la de Alejandría, ¿no? Una biblioteca con una... Sí, o sea, culturalmente era muy importante. Después llegan los mongoles, atacan, vencen y destruyen la fortaleza y la biblioteca, ¿no? Qué horror. Se pierde todo eso, así como la de Alejandría, ¿no? Sí, qué horror. Imagínate, entre las dos bibliotecas, todo el conocimiento que se perdió. La humanidad sería otra si ese legado se hubiera conservado. Claro, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que encontraron e intercambiaban este tipo de cuestiones y también influyeron mucho en ciertos reyes, por ejemplo, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de Federico II, ¿no? Federico II, que decían que le llamaban Stupor Mundi, ¿no? La maravilla del mundo. Ajá. Federico II, él tenía, digamos que sus guardaespaldas eran sarracenos, ¿no? Y él de repente tú ves, por ejemplo, algunas pinturas, me parece que inclusive su sarcófago de piedra donde está enterrado Federico II. Era rey de Prusia. Era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ajá. Sí. Él era bueno, es que son nombres raros. Sí. Pero era de la casa de los Hohenstaufen, ¿no? Ajá. Es un emperador que vivió en el siglo XIII. Pero bueno, pues uno lo veía y de repente parecía así como que más como si fuera un sultán, ¿no? que un rey europeo. Entonces, bueno, hubo mucha influencia en ambos sentidos, pero la verdad es que, pues como muchos, como el dogmatismo de la iglesia cristiana obligó a muchos sabios a huir, pues la verdad es que el primer mundo en aquella época era Asia Menor, uh-huh. ¿sí? Era el mundo árabe, uh-huh. ¿no? Y los que estaban atrasados... Todo el conocimiento. Claro, estaba todo el conocimiento. Los templarios, por ejemplo, fueron grandes navegantes, para todo este tema de la cartografía, de la construcción de barcos, inclusive de la construcción de templos y de iglesias, mucho lo aprendieron de la gente árabe o de los judíos, por ejemplo, ¿no? Oye, Gabriel, entonces, a ver si estoy entendiendo bien. Estos caballeros templarios europeos van a el Medio Oriente para proteger de alguna forma la fe católica, a los peregrinos que iban a Tierra Santa, iban con una misión católica completamente. Sí, pero en el Inter, estando ya ahí, terminaron permeados de toda la cultura y de la sabiduría y de todas las cosas que formaban parte de la cultura, pues, del Medio Oriente, con todos estos conocimientos herméticos, como tú decías, de Egipto, de la Kabbalah, de Turquía, de todos esos pueblos de por allá que tuvieron un misticismo y un misticismo muy especial, y que además había hombres cultos, había hombres que estudiaban matemáticas y que estudiaban astrología y que estudiaban un montón de cosas, ¿no? Claro, y bueno, a lo mejor faltó decir el pretexto inicial, nada más muy rápido como paréntesis, el pretexto inicial era eso, de que iban a cuidar a los peregrinos. La verdad es que ya después se convirtieron en una fuerza militar, ¿no? Ok. Digo, nada más como contexto histórico, pues Jerusalén se ganó en el 1099 y se perdió, no recuerdo bien la fecha, por ahí del 1170, ¿no? Con la Tercera Cruzada, aquella que sale en las películas, porque sale Ricardo Corazón de León uh-huh. y sale Saladino, ¿no? Del lado de los musulmanes. Bueno, pues Saladino, que era un gran general, pues le arrebata Tierra Santa
a los cruzados. Y realmente ya nunca la recuperaron. O sea, ya se quedaban, por ejemplo, con la parte que estaba pegada al mar, con San Juan de Acre, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema místico, pues sí, los templarios se dice que tenían ahí alguna cuestión iniciática, ¿no? Donde pues tenían que iniciarse. Alguien habla, por ejemplo, obviamente son cosas que no se saben a ciencia cierta. Tú puedes estudiar, por ejemplo, la regla templaria y ver cómo vivían y cómo vestían y cosas así. Pero ya estas cosas así esotéricas, pues bueno, se dice nada más, ¿no? Se habla, por ejemplo, que este tema del salto de fe, ¿no? Donde te aventabas al vacío sin saber qué había abajo, pues era como una de las partes de esta ceremonia. Y bueno, una de las líneas que a mí me llama mucho la atención, pero que sí, bueno, obviamente no tiene nada que ver con la doctrina cristiana, pues tradicional. Se habla de que realmente el Santo Grial, ¿no? Bueno, el Santo Grial viene del francés sangreal, es la sangre real, ¿no? Y entonces se habla de que realmente esto viene desde Jesucristo, ¿no? Donde lo que dicen estas tradiciones es que realmente pues él era la pareja, o María Magdalena era la pareja de Jesucristo, Y ¿no? que ella es el Santo Grial, porque ella lleva en su vientre, claro, la sangre de Cristo, porque, bueno, de Jesús, porque está embarazada de él, ¿no? está embarazada, y por eso es según estas tradiciones, ¿no? Claro, y por eso es una copa, ¿no? Ajá. Que es el Porque útero, la es el matriz, la vagina, la matriz, claro. La matriz es una copa. Es un, ¿no? es un receptáculo. Tiene la forma así de copa, ¿no? Y es una vasija. Es una vasija que contiene algo, y en este caso contenía un bebé, contenía la sangre de Jesús, para todos aquellos que consideraban que María Magdalena había sido la pareja de Jesús, ¿no? Claro, y lo curioso es que se dice que María Magdalena viaja, o sea, hay algunas tradiciones que dicen, pues sí, se queda en Tierra Santa y ahí se muere y ya. Hay otras que dicen, no, María Magdalena viaja. ¿Y a dónde va? Al sur de Francia. Al sur de Francia. Y de hecho, si tú investigas un poco, pues sí, o sea, se supone que llegan ahí no solamente ella, llega José de Arimatea, llega María Cleofás, etc. Hoy hay una fiesta anual en el sur de Francia donde la gente se mete al mar. No recuerdo la fecha, pero la fiesta trata de eso. Inclusive se meten a caballo, es una fiesta más como de gitanos, ¿no? Porque se meten y entonces están recibiendo a estos peregrinos que vienen. Y de hecho se supone, bueno, hay una iglesia de María Magdalena donde se supone que están sus restos. Y hay otra iglesia de María Cleofás, y no me recuerdo qué otra María también, ¿no? Que donde están inclusive ellas representadas en una barca que van llegando. María de Cleofás, que era tía de Jesús, que fue su primera discípula, y José de Arimatea, que era también un seguidor, amigo de la familia, y quien presta el templo para que pongan los restos de Jesús, ¿no? Exacto. Y bueno, la niña que nace de esta unión, hay tradiciones que dicen que fue un niño y una niña, y bueno, pero la tradición más fuerte es que ¿no? es una niña que se llama Sara, ¿sí? Le llaman Sara la Negra. Y de hecho, otra vez, si te vas al sur de Francia, pues hay un culto muy fuerte entre los gitanos a Santa Sara, ¿sí? La Virgen Negra. Es una Virgen Negra, de hecho. Bueno, ella es una santa negra. Santa Negra. Y negra, pues no porque, yo creo que no porque fuera negra de tez, ¿no? Sino tiene que ver mucho con la tierra fecunda, ¿no? Paula, la tierra negra, pues es la tierra más fecunda, ¿sí? De hecho, bueno, ese era el nombre
el nombre verdadero de Egipto no era Egipto, ese es un nombre griego. El nombre verdadero de Egipto era Kemet. ¿Sí? Kemet. Y Kemet quiere decir la tierra negra. ¿Por qué? Pues cuando crecía el Nilo y mojaba la tierra se ponía negra y era fértil. Era fértil. Y bueno, de hecho, por ejemplo, ahí viene la palabra alquimia. ¿Sí? La palabra alquimia es una palabra árabe. Ya ves que los árabes le ponen al. Al en árabe es relativo a. Ajá. Alquimia es relativo a Kemet, ¿no? Okay. Relativo al país de la Tierra Negra. Y bueno, entonces... Gabriel, tengo un problema, tenemos 2 minutos. 2 minutos. Sí, pero, nos vamos a quedar a medios. Yo sabía que en Francia surge también una secta, que otro día hablaremos de eso, que es precisamente los cátaros, que son los que cuidan a las Marías que llegan a Francia bajo la protección de José de Arimatea. Pero bueno, ¿qué tiene que ver los templarios con esto de María Magdalena? Mira, ya para cerrar y para que no se quede la gente con la duda, pues se supone que Sara la Negra empieza, el linaje de Sara la Negra empieza a tener relación con los reyes merovingios de Francia. ¿Sí? Uh-huh. Hay un linaje merovingio por ahí que también se supone que tienen ancestros poderosos y demás. Y entonces estos reyes eran como reyes magos, ¿no? Que tenían cabellera larga, eran como reyes sacerdotes, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, se supone que, para no hacer más largo el cuento, Godofredo de Bouillon, este líder militar, ¿no? El duque de Alsacia y Lorena, se supone que él es descendiente de estos reyes merovingios. Uh-huh. Entonces, en teoría, hacen todo esto, o esta búsqueda del Santo Grial, es buscar alguna legitimación para Godofredo de Bouillon, para que él tome el reino, para que él se vuelva el rey de Francia, y entonces ahora sí el verdadero rey, ¿no? El verdadero linaje, imagínate, o sea, eso sería una cosa, porque entonces el verdadero linaje de Cristo estaría gobernando. Ajá. ¿Sí? Pero bueno, obviamente ahí en medio hay una serie de rencillas y demás y luchas por el poder. Pero bueno, básicamente se supone que entonces bajo esta idea de que iban buscando el Santo Grial, pues era eso, era más bien que iban buscando alguna evidencia de que pues existía Sara la Negra, de que estaba ligada con los merovingios y que Godofredo de Bouillon, como heredero de los merovingios, pues era el que tenía que estar al frente y bueno, de ahí podemos hablar de muchísimas cosas más, pero pues se nos acaba el tiempo. Ay, creo que te pusiste en silencio, Claudia. El tiempo se nos acabó, Gabriel. Hay tanto que platicar. Ya te volveré a invitar. Muchas Gabriel, gracias. porque hay mucho que platicar contigo. Datos de contacto. Bueno, mi página en Facebook es Paradojas Reconciliadas. Ahí está un número también de WhatsApp. Cualquier duda que tengan, pues con todo gusto ahí la atendemos. Y bueno, vean nuestros videos también. La verdad es que hace mucho que no grabamos videos, pero pues los que hemos grabado creo que son interesantes y hay como 40. Hay como 40 y no se van a aburrir. Perfecto. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Al contrario, Claudia, muchas gracias a ti. Y gracias a todos por el privilegio de su atención. Espero que me acompañen de nuevo la semana que entra. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y me despido deseando que la paz reine en el mundo y que todos los seres en donde sea que estén sean libres y felices. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.